que nos hables, que el pastor solamente sea la voz audible del mensaje que tú tienes para tu iglesia y que salgamos el día de hoy edificados, fortalecidos, unidos en tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escucharla. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Primer domingo de julio y estamos iniciando una serie de sermones en los que vamos a hablar acerca de la iglesia, la asamblea de creyentes en Jesucristo. Y Dios mediante platicaremos varias características que tiene la iglesia. Vamos a, por ejemplo, a desarrollar un poco más profundamente en el último sermón del mes, la unidad de la iglesia. Si Dios lo permite, el día de nuestro aniversario hablaremos sobre el poder que tiene la iglesia. Si Dios permite, el próximo domingo meditaremos sobre el gobierno tan característico que tiene nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana. Y claro, el día de hoy meditaremos sobre algunos de los otros atributos que tiene la iglesia o que debe tener una iglesia. Claro, todo esto en el contexto de que somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní y Dios mediante nos permitirá celebrar un aniversario más el próximo 21 de julio. Y quiero partir de un concepto. ¿Qué es la iglesia? Y para ello vamos a uno de nuestros libros doctrinales, nuestros símbolos doctrinales que muchos de nosotros seguramente hemos escuchado, la Confesión de Fe de Westminster. En ese libro, en esa serie de artículos, dice en su capítulo 25 acerca de la iglesia, y lo leo textual como viene: la iglesia católica o universal, que es invisible, se compone del número completo de los elegidos, que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Es decir, toda esta asamblea de Westminster, toda una serie de teólogos que se reunieron para definir qué es la iglesia, nos está diciendo, pues son todos los elegidos. Los que han sido, los que son ahorita y también los que serán. Esa es la iglesia. Si nos vamos a otro documento, el Catecismo de Heidelberg, también es un documento importante para nosotros como iglesia. Nos va a complementar de una forma más clara, tal vez, lo que debemos creer acerca de la iglesia. El Catecismo de Heidelberg se mueve con base en pregunta y damos una respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué crees de la Santa Iglesia Cristiana Católica? Así lo dice, lo estoy leyendo textual. ¿Qué crees de la Santa Iglesia Cristiana Católica? Y la respuesta que da, o que debemos dar, que el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin del mundo, de todo el género humano, congrega, guarda, protege para sí, por su espíritu y su palabra, en la unidad de la verdadera fe, una comunidad elegida para la vida eterna. Creo que vamos entendiendo que se refiere a personas también. De todo el género, dice, de todo el género humano, congrega, guarda, protege para sí, por su espíritu y su palabra, en la unidad de la verdadera fe, una comunidad elegida para vida eterna. Y termina esta respuesta: de la cual yo soy un miembro vivo y permaneceré para siempre. Yo formo parte de esa comunidad elegida. Podemos escuchar entonces, hermanos, que la iglesia pues es el conjunto de personas elegidas por Dios. Voy al domingo, nos despertamos en los domingos y decimos, voy a la iglesia. No, vas al templo. También voy a la iglesia.
Porque aquí las personas que estamos ahorita reunidas somos la iglesia, somos iglesia. Somos esa comunidad de creyentes en Jesucristo, elegidos por Dios para vivir con Él en la eternidad. Algunas personas que han sido elegidas por Dios para gozar de esa eternidad ya pasaron por este mundo y ya no se encuentran con nosotros. Su cuerpo fue depositado ya en una tumba, ya fue cremado, ya no están con nosotros. Pero también ellos forman parte de la iglesia universal. Otros estamos en este momento en el mundo y nos podemos tocar, nos podemos palpar y damos gracias a Dios por la vida, por la salud, porque con algunas dolencias estamos presentes en este mundo y somos hoy iglesia, le llamamos la iglesia visible. Pero las definiciones decía, la iglesia también son los que van a venir, los que en algún momento van a llegar. Que tal vez todavía no nacen, no tal vez, sino que todavía no nacen. Y que mientras el Señor no venga, siguen naciendo gente que forma parte de esa iglesia. Todos estos creyentes, todas estas personas, en algún momento hemos estado unidos en la fe que tenemos en Dios. Estamos unidos alrededor de Jesucristo, por eso nos reunimos los domingos. Porque el domingo, ¿qué hizo Jesucristo? Resucitó. Por eso la iglesia se reúne en día domingo. ¿Es que era el sábado? Sí, estamos en el Antiguo Testamento, eran los sábados. Pero la iglesia cristiana, el conjunto de creyentes en Jesucristo, se empieza a reunir en domingos para recordar la resurrección de Jesucristo. ¿Qué más cree esta iglesia, este conjunto de creyentes? La vida eterna. Algunos ya están gozando de la presencia de Dios, sí, sin cuerpo, el cuerpo quedó aquí, pero el alma, el espíritu ya está allá en presencia de Dios, gozando de esa vida eterna. ¿Qué más creemos como iglesia? La salvación. Nos eligió, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre materno. Dios ya sabe que esta persona, usted que está sentada aquí, que está sentado, ha sido elegido por Dios. Y hay más temas que creemos como iglesia. Solo me falta mencionar algunos otros documentos doctrinales que declaran lo que creemos como iglesia acerca de la iglesia. Si tienen por ahí su himnario, en las primeras hojas viene una serie de ayudas. Entre ellas viene el credo de los apóstoles. No sabría decirles en qué página, si me ayudan, porque yo tengo otro himnario diferente. La 16. Dice, ahí viene el credo de los apóstoles. Lo repetimos de manera constante y ese credo resume gran parte de lo que creemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Pero si pasan al siguiente párrafo, empieza, creo en el Espíritu Santo, y luego ¿qué dice? La Santa Iglesia Universal. En eso creemos, hermanos. Creemos en la Santa Iglesia Universal. Dos palabras clave ahí que resaltan, Santa y Universal. Y después del credo de los apóstoles, ahí abajito, viene otro credo, el credo niceno. Ese es un poquito más detallado. ¿Qué dice acerca de la iglesia, hermanos? Seguramente es por ahí del tercer párrafo también, tercer o cuarto párrafo. Vean cuántas palabras interesantes. Creemos en la iglesia. ¿Y cómo es esa iglesia? Una. Hablaremos de la unidad en el último sermón del mes. Santa, universal y apostólica. De esos tres conceptos hablaremos el día de hoy. En esos tres últimos. La comunidad de creyentes tiene estos atributos o estas características. Es una, es santa, es universal y es apostólica. Y quisiera empezar con el último concepto, apostólica. Tengamos en claro que cuando hablamos de una iglesia apostólica, hermanos, en el cristianismo, no nos referimos en el mismo sentido que lo refiere la iglesia católica romana
cuya sede se encuentra en el Vaticano. Donde dice, es que apostólica se refiere, es que hay una sucesión de apóstoles, y más en concreto, sucesión del apóstol Pedro. Y entonces la persona que se sienta en el Vaticano es el sucesor de Pedro. Nosotros no lo entendemos así. Nosotros como creyentes protestantes, presbiterianos, reformados, no creemos en la figura del papado. Sin embargo, sí creemos que somos una iglesia apostólica. Es decir, que creemos que viene de parte de los apóstoles. Sí, es totalmente cierto, hermanos, que somos una iglesia cristocéntrica. Eso es algo central y que debemos salir el día de hoy convencidísimos. Pastor, somos una iglesia cristocéntrica. Jesucristo es el jefe y cabeza de nosotros. Nosotros lo que hacemos es buscamos seguir las enseñanzas, las acciones que hizo Jesucristo. Él es mi todo en todo, decimos como el himnólogo. Buscamos cada día ser como el Señor Jesucristo. Pero debemos recordar, hermanos, que Jesucristo, cuando estuvo en el mundo, no dejó nada escrito. Nada escrito está por su mano. Algún libro, alguna enseñanza, algún folleto, algún flyer, ¿no? Se le llama, algún panfleto, algo que haya dejado directamente Jesucristo para los creyentes, no. Ningún tratado, ningún libro donde expusiera sus enseñanzas, sus parábolas, sus discursos. No tenemos nada directamente de él. Jesús simple y sencillamente iba por el mundo enseñando y actuando, pero veíamos hace unos días en el estudio del Evangelio de Marcos, había personas que lo acompañaban, ¿no? Allá en Marcos 3, que ya revisamos ese pasaje en el estudio bíblico de los miércoles, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ya después viene la lista de los 12 que Jesucristo llamó. Hermanos, el ministerio de Jesús, Dios cuando fue hecho hombre, duraría en este mundo solamente alrededor de 3 años. Empieza su trabajo ministerial como tal a la edad de los 30 años y es crucificado a la edad de los 33 años. Y si bien, hermanos, recordamos cada diciembre cómo es que llegó a este mundo y ese niño, y recordamos en Semana Santa su sacrificio, también, hermanos, estudiamos constantemente lo que Jesús hizo durante esos 3 años de ministerio. Y algo que hemos resaltado en el estudio bíblico es que Jesucristo, al llamar a estas 12 personas, lo que estaba haciendo también era irlos capacitando. Les iba enseñando a 12 personas. Una de ellas sabemos que no recibió ese mensaje y termina traicionando a Jesucristo. Sin embargo, 11 más fueron capacitados, una capacitación intensiva de 3 años. Cuando pienso en este grupo de 12 apóstoles, hermanos, en lo personal me viene a la mente un canto que yo no sé cuántos de ustedes lo conozcan, de mis años de adolescencia, que decía una de sus estrofas: Él cambió al mundo con un grupo de 12, al cual su vida entregó. En ellos confió, propósito les dio, su carácter formó. Renuevo el vástago de Isaí, dice el canto. Hermanos, Jesucristo capacitó a 12 personas, descartamos a 11 personas que cambiaron al mundo con un grupo de 12 al cual en ellos confió, propósito les dio y su carácter formó. Fueron estos apóstoles los que anduvieron entonces por todo el mundo predicando el mensaje de Jesús. ¿Y por qué podemos decir que son 12 pastores, que mejor por qué no manejamos 11? Recordemos que hubo un sustituto. Allá en Hechos capítulo 1, versículos 21, ¿verdad?
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, sustituyen a Judas. Pero vean las características que dice ahí en Hechos 1:21. Es necesario que haya estado con ellos desde el bautismo de Jesús hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Es decir, se aventó los 3 años intensivos también de enseñanza-aprendizaje. Y sigue diciendo el verso 23, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Le echaron a la suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Por eso me convence ese canto. Él cambió al mundo con un grupo de 12, al cual su vida entregó. En ellos confió, propósito les dio, su carácter formó, renuevo el vástago de Isaí, dice ese canto. Tenemos un apóstol más, aparte de esos 12, hay un apóstol más, Pablo, apóstol de Jesucristo. Si ustedes abren su Biblia, 2 Corintios 1, así se presenta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, uno de los más grandes rivales de la iglesia cristiana, Pablo quien los perseguía y con deseo sanguinario quería acabar con la iglesia cristiana, termina diciendo, ¿qué creen? Yo soy apóstol de Jesucristo, no por mi voluntad, por voluntad de Dios. Dios me llamó. Y así, hermanos, tenemos a los apóstoles. Los apóstoles fueron entonces los mensajeros inmediatos de Jesús para llevar a cabo su autoridad y para predicar el evangelio fielmente, tal y como se los enseñó el Señor Jesucristo. Son estos apóstoles quienes se van a encargar de establecer el fundamento, lo que podemos llamar los cimientos de la iglesia cristiana. Son los apóstoles, estos 12 elegidos y Pablo, considerado como apóstol, los encargados de enseñar y establecer de forma clara y sencilla lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús, lo que debemos creer acerca de Jesús. Por eso leyeron, hermanas, Efesios 2, ¿verdad? Verso 19. Por favor, ténganlo abierto. Efesios 2, verso 19. En adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y vean lo que dice, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, entendiendo el profeta el que predica la palabra de Dios. Claro. Hace la aclaración Pablo, si siguen leyendo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En ningún momento, hermanos, el apóstol Pablo, en ningún momento nosotros como iglesia quitamos del centro a Jesucristo. Por eso no nos podemos ir con la idea de que el apóstol Pedro y sus sucesores, no. Quitarle el centro, el trono a Jesucristo no lo hacemos. La piedra angular del cristianismo, de la iglesia cristiana, es Jesucristo. Él es el fundamento de todo el edificio sobre el cual está edificada nuestra iglesia. Pero, sí dice Pablo, la enseñanza de los apóstoles acerca de Jesús es un cimiento muy grande, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La enseñanza de los apóstoles es importante para la iglesia. Ellos estuvieron con Jesús. Ellos dan testimonio de qué hizo Jesús, qué hizo. Por eso,
cuando pensamos en la enseñanza de los apóstoles, la podemos llevar incluso hasta el fin de los tiempos. Allá en Apocalipsis, también pasaje que estudiamos en miércoles, Apocalipsis 21, verso 14, cuando habla de la ciudad santa, dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los apóstoles, hermanos, a excepción de Pablo, fueron testigos presenciales de su ministerio de Jesús. Fueron testigos de su muerte, de su resurrección. Escucharon de viva voz directamente de Jesucristo la promesa de que regresaría. Y además, hermanos, pensando en los apóstoles, qué hermosa oración hace Jesucristo para los apóstoles. Vean su Biblia, por favor, Juan 17. Claro que esta oración la trasladamos a nosotros, a nuestra iglesia, a la época actual, y pensamos en nosotros y la pensamos muy edificante. Pero en el contexto original está hablando de sus 12. Bueno, de sus 11 en ese momento, 11 apóstoles. Vean Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Claro que lo interpretamos para nosotros, pero si lo pensamos en el contexto, pensemos en esos 11 apóstoles que estuvieron con Jesús. Y sigue diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me han dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y sigue diciendo Jesucristo, hermanos: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y viene uno de los pasajes que más conocemos, insisto, ¿aplicado a nosotros? Sí, está bien aplicado a nosotros, pero aplicado a los apóstoles, también tiene su belleza. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, estos 11 apóstoles, 12 con Matías, 13 con el apóstol Pablo, son los encargados de llevar la palabra. Y gracias a esa palabra, hermanos, es que usted está sentado aquí. Es que yo estoy en pie aquí frente a ustedes. Porque 2000 años han pasado y esa enseñanza de los apóstoles ha ido pasando de generación en generación y alguien nos la pasó a nosotros. Mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita, mi compañero de trabajo, mi compañero de escuela. Qué bendición, hermanos, es reconocer como Iglesia Getsemaní de Coyoacán que creemos en la Iglesia Apostólica. Una iglesia que viene de las enseñanzas que dio directamente Jesucristo a sus apóstoles. Una iglesia que es el conjunto de creyentes en Jesucristo y que gracias al mensaje del Mesías fue llevada al mundo por un grupo de 12 personas. Y 2000 años después prevalece. Creemos en una iglesia apostólica. Paso un segundo término. Dice el credo de Nicea, creemos en una iglesia que es una, santa, universal y apostólica. Hermanos, la iglesia protestante hemos cambiado por un sinónimo, la palabra católica. En el latín, en el idioma original, estamos hablando de que la palabra original era
católica. Y nosotros usamos la palabra universal, tanto en el credo niceno como en el credo de los apóstoles. Pero no perdamos de vista, era originalmente católica. Y es que la catolicidad de la iglesia no se refiere a que creemos en una iglesia con denominación católica con sede en el Vaticano. Por eso hay quien le pone católica romana el apellido y ya así la diferenciamos. No, hermanos. La universidad o catolicidad de la Iglesia de Cristo está relacionada en el sentido del significado original de la palabra católica. Está relacionada con que el conjunto de creyentes en Jesucristo, el conjunto de personas que hemos sido elegidas por Dios para salvación, tiene un límite territorial. No tiene un límite en el tiempo, sino que es universal. Hermanos, creemos que la Iglesia de Cristo, que los creyentes de Jesucristo están repartidos en todo lugar, en todo pueblo, en toda nación. Y esa idea viene desde Abraham. Allá cuando en Génesis 12 le hace la promesa Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y le dice Dios a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es universalidad. Eso es que la iglesia es universal. Después le refrenda esa promesa Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Todas las naciones. Eso es catolicidad. Eso es pensar en la iglesia católica, que está en todas las naciones de la tierra. Y es una bendición de Dios que nosotros, las personas que no somos descendientes directas de Abraham, también hemos sido introducidos al pueblo de Dios. Vean esta cita, por favor, 1 de Pedro 2, 9. 1 de Pedro 2, versículo 9. Creo que es el que está aquí. Sí, está aquí enfrente también de nuestro templo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros, hermana, aquí entra usted, aquí entro yo. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ¿por qué? Porque no soy descendiente de Abraham. Tal vez sea yo descendiente de Reyes, porque mi apellido Reyes, pero de Abraham no. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero vean qué hermoso lo dice Pedro, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Usted y yo fuimos introducidos al pueblo de Dios. Hermanas, hermanos, la iglesia es universal. Es católica en el sentido de la definición de la palabra, porque nosotros que no éramos pueblo, Dios nos eligió. Y no solamente a nosotros, sino que ha elegido a muchos cientos, miles, millones de personas más que están dispersos por todo el mundo, que no eran pueblo, pero que Dios los eligió. Hermanos, hay personas elegidas por Dios en China, en Corea. En Corea del Sur la iglesia presbiteriana es muy fuerte, pero no dudemos que en Corea del Norte también hay personas elegidas. Hay personas elegidas en Inglaterra, en España, en África. Hermanos, hay personas elegidas por Cristo para ser creyentes en Jesucristo en América, en Ecuador, Venezuela, Cuba. ¿Cómo? Pero si son socialistas y comunistas. Hay personas elegidas en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos. Hay personas elegidas para formar parte de la iglesia de Cristo en Oaxaca, en Colima, en Chiapas, en la Ciudad de México, en Guerrero. Hay personas elegidas por Dios para ser pueblo de Cristo, para ser iglesia de Cristo en su colonia, en Culhuacán, en Chabacano, en la colonia Independencia, en la del Carmen. Hermanos, hay personas elegidas en Iztapalapa,
Sí, la alcaldía más poblada, hay personas elegidas en Iztapalapa, en la Benito Juárez. Puede haber creyentes en Jesucristo, hermanos, en su calle, sus vecinos. Y claro, puede haber personas elegidas por Dios en esta catolicidad, en esta universalidad de la iglesia entre sus familiares, sus papás, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. Hermanos, qué hermoso es creer en una iglesia católica, en una iglesia universal. Hay iglesia, hay creyentes en Jesucristo que ya están en presencia de Él, pero hay personas que todavía no nacen también, pero que han sido ya predestinadas, es la palabra que utilizamos, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Dice allá en Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ya hay personas en presencia de Dios que son iglesia, que en su momento recibieron el mensaje de salvación y se reconocieron como parte de la iglesia. Algo hermoso, hermanos, que Dios nos quiere resaltar en este día a la iglesia Getsemaní, es que esa iglesia universal no cabe en un templo. No podemos meter aquí miles, millones de personas. Pero es hermoso pensar que a toda esa comunidad de miles y millones de personas repartidas a todo lo largo del mundo, nos permite congregarnos en una iglesia local. A veces una iglesia chiquita como la nuestra, a veces una iglesia más grande como algunas que nos rodean, a veces una iglesia inmensa, ¿no? De 200 miembros, 400 miembros. Una comunidad de 10, 20, 50 personas que nos reunimos en un espacio, en un templo, que nos encontramos cercano a la casa o que tal vez nos queda en el camino de nuestras rutas o me gusta la zona. Pero hermano, tenemos dentro de toda la iglesia universal católica, tenemos una iglesia local, donde adoramos al Padre, donde con esa comunidad pequeña o grande adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. Y lo otro a resaltar de esta universalidad es que solamente Dios sabe perfectamente quiénes son las personas elegidas que están repartidas por el mundo. Por eso, esta universalidad de la iglesia nos permite tener mayor claridad en el mandato de Jesucristo. ¿Qué le dijo Dios, Jesucristo a los apóstoles? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, porque tú no sabes dónde están. Dios sí sabe. Tú, apóstol, y tus discípulos que vayan aprendiendo las enseñanzas que tú les des, tienen que ir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Hay que buscarlos, porque están en todo el mundo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No lo interpretemos como interpretar a toda criatura, antes a mi perrito y a mi... No, toda criatura se refiere a todas las personas que nos rodeen. Y entonces se convierte en una bendición, hermanos, ir por el mundo predicando el mensaje de Jesucristo, porque algunos de los elegidos a los cuales yo les predique van a escuchar, van a inclinar su rodilla ante el Rey, se van a arrepentir y van a reconocer a Cristo como el Salvador del mundo. Van a creer que Jesucristo va a regresar una segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, y van a decir, estas personas a las que yo les prediqué, yo soy elegido. Gracias a que me llegó el mensaje de mi hermana, de mi hermano, entendí que soy elegido para vida eterna. Qué bendición es que ese mensaje nos lleva a buscar a las personas de la iglesia que están en todo el planeta. Qué bendición que
idea de universalidad me lleva a predicar el Evangelio a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos, a mis compañeros de la escuela, del trabajo. Qué bendición que hay personas que Dios capacita para que vayan a regiones de muy difícil acceso. Hay personas predicando el Evangelio donde hay crimen organizado o donde no está permitido el Evangelio. Nuestro hermano Daniel, ¿verdad, hermano Daniel? Todos los días nos manda una pequeña parte del mundo que tiene problemas para predicarse. Corea del Norte, China, zonas dominadas por el Islam. La universalidad de la iglesia nos implica el reto de apoyar a las personas que acuden a esos lugares. Pero también nos implica el reto de que cada uno de nosotros llevemos el fundamento de los apóstoles a toda criatura. Pero paso a un último atributo, no se preocupen, este es más corto, porque creo que es más conocido por nosotros. Dice el credo niceno: creemos en la iglesia que es una santa, universal y apostólica. La tercera palabra es la santidad de la iglesia, que es fundamental para nosotros. Y es que partamos de algo, hermanos. Dios es santo. Por eso qué hermoso cuando cantamos: Santo, 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 Señor omnipotente. 3 veces santo. Así lo decimos a nuestro Dios. Y lo dice en Levítico 11:44: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Creemos en la santidad de Dios. Es un atributo que nos permite diferenciarlo claramente de los hombres. Dios no es hombre. Lo podremos pintar en los dibujitos, ponerle barba de canosa y tantas imágenes que de repente queremos tener de Dios. Pero no, hermanos, Dios no es hombre, Dios es espíritu. Y Dios es santo. Él es diferente, Él es apartado. La palabra santo, recuerden que es apartado. Y algo que implica eso, apartado: Dios es totalmente ajeno al pecado. Por eso acercarnos a su santidad no podríamos, porque no acepta el pecado. Por eso en nuestro culto ponemos, y no nos puede faltar, la confesión de pecados, para poder después acercarnos y poder escuchar su palabra y poder ofrendar y poder cantar. Primero arrepiéntete, porque te vas a acercar a la santidad de Dios, y esa santidad es la que pide Dios a su iglesia, al conjunto de creyentes en Jesucristo. Los varones leyeron Efesios 5, hermanos. Téngalo abierto, por favor. Efesios 5, 25 al 27. Pasaje que usamos mucho para la cuestión del matrimonio, de las bodas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero dice: para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Y dice: una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa y sin mancha. Creemos en una iglesia santa. Jesús murió en una cruz, sí, de una forma injusta, sangrienta, pero para que los creyentes en Jesucristo empecemos ese proceso de santificación. ¿Qué es eso? Si Dios es santo, es ajeno al pecado, y le dice a los creyentes: tú debes ser santo, lo que tenemos que hacer es eso: irnos alejando, apartando del pecado. La santificación es lo que Dios está haciendo en tu interior, hermana, en tu interior, hermano. Y es un proceso que de repente vamos bien, nos acercamos directamente a nuestro Dios y de repente caemos en la tentación, fallamos. Pero el Espíritu Santo, porque esa es su función, santificarnos, te llama: la regaste, Marcos, te equivocaste, pide perdón a Dios. Y retomamos ese camino de santificación, ese proceso. Así que día a día que te levantas, hermana, día a día que tú te levantas, hermano, Dios te va mostrando el camino a la santidad.
El Espíritu Santo que vive dentro de ti es el que te va enseñando y te va moviendo a acercarte, a conocer más de Dios. Quiero ser cada día más como tú, Señor y Salvador. Quiero conocer más de Dios. Te lleva a la necesidad de orar. Dios, sé que no me he acercado contigo. No he orado a ti. El Espíritu Santo te va en esa santificación diciendo: acércate, busca espacios, busca ese jueves a las 8:30 de la noche para acercarte a orar con Dios. No puedes en ese horario, aparta un lugar, unos 5, 10 minutos, 1 hora, lo que tú estableces. Qué admirable, ¿verdad? Que nuestro hermano, sabemos del testimonio que se para en las madrugadas a orar. El Espíritu Santo va santificando a las personas. Te va moviendo a la necesidad de querer estudiar y conocer más la Escritura y meditar en la palabra. Ya no nada más la lees porque la tengo que leer, sino ya buscas. Recuerdo mucho la Biblia de mi abuela que les mostraba en alguna ocasión, que lo que ella, sin ser teóloga, sin ser tener grandes conocimientos, lo que hacía es leía el pasaje, y el que le llamaba la atención y decía: creo que me sirve a mí, lo subrayaba. Esa era su meditación en la palabra. Este pasaje, aunque arriba dice fulanito engendró a sutanito y sutanita, no lo entendía tal vez, pero este versículo que leí me llega a mí. Eso es santificación. El Espíritu Santo te lleva a querer estar en comunión con otros creyentes. No he podido ir a la iglesia, no he podido adorar junto con mis hermanos, no he podido servir a nuestro Dios en comunión, en comunicación con los demás creyentes en Jesucristo. Quiero y tengo esa necesidad. Ese es el proceso, hermanos, que va haciendo el Espíritu Santo. Sed santos, porque yo soy santo. Sí es cierto, hermanos, la perfección no la vamos a lograr en esta vida. La total. Pero es una bendición reconocer que una persona está en manos del alfarero. Por eso dice el pasaje que leíamos: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que buscamos los pastores. Eso es lo que buscamos el consistorio, los ancianos, los diáconos, las maestras que están atendiendo a los niños. Decirle: hermana, hermano, luche contra el pecado. Evítelo. Sed santos porque Dios es santo. A fin de presentarla una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia santa. La última invitación del día de hoy es pedirle al Señor que siga ese proceso de santificación en nosotros. Por eso Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que siga, hermanos, trabajando el Espíritu Santo en su pastor, en sus ancianos, en sus diáconos, pero en su vida también de usted, hermano. Concluyo solamente diciendo que todas las veces que tengamos la oportunidad de leer el credo de los apóstoles o leer el credo niceno, no dejemos de dar gracias, porque esos atributos que nos muestra de la iglesia, los estamos procurando, los estamos cultivando aquí en esta comunidad de Getsemaní. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. Ya dice la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en el credo de los apóstoles. Creemos en la iglesia que es una, santa, universal y apostólica. Que busquemos como comunidad cumplir estos atributos para la honra y la gloria de Dios.